Entonces yo quiero seguir este tema el día de hoy, porque es importante qué nos dice la Biblia a nosotros como padres y la importancia de qué debemos enseñar a nuestros hijos. Entonces la Biblia no nos dejó como mire a ver a usted qué le parece o mire a ver cómo lo cría, sino que ella es clara y nos dio la forma exacta de cómo debemos enseñar o qué debemos enseñar a nuestros hijos. ¿Qué debo enseñar a mis hijos? Y bueno, voy a hacer un pequeño recuento, lo que vimos el miércoles, para los que no vinieron y para los que ya vinieron, pues igual sirve. Y recordar que la primera cosa que debemos enseñar a nuestros hijos es a colocar o a poner a Jesús por encima de todo lo demás, ¿sí? Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a poner a Jesús por encima de todo lo demás. Y primero, el ejemplo o la enseñanza arranca con el ejemplo de los padres. Amén. O sea, la forma como su hijo va a entender que Jesús debe ser lo primero para la vida de él es que ve ese ejemplo en la vida de su papá, de su mamá. Entonces, esa es la primera lección y vimos unas formas prácticas o aplicaciones prácticas de cómo usted puede hacer eso en sus hijos. Y una de las maneras es léale la palabra de Dios, participe en un devocional familiar. Los devocionales familiares es importante tener en cuenta la edad de sus hijos, ¿sí? Entonces, si son niños, pues puede hacer un títere y hacer títeres es lo más sencillo. Usted agarra unas medias viejas, le coloca un par de ojos que consigue allá papi todas 5,000, ¿sí? Y ahí lo hace, súper sencillo. Entonces, de esa manera podemos enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos, pero también a través de canciones, de música, esas canciones que ellos se aprendan, canciones bíblicas, no muy almáticas. Algunas dicen que son cristianas, pero la verdad es que son muy almáticas. Entonces las que cantamos acá en Famife son buenas canciones, canciones que edifican, canciones que sus hijos pueden aprender, y sabe que pasan los años y ellos van a recordar esas canciones y la van a tener en su boca y en su corazón. Entonces son cosas sencillas, pero son prácticas y van a influenciar a sus hijos. Lo otro que debemos enseñar a nuestros hijos es a honrar las autoridades. Y la primera autoridad, ¿quién es? Los padres. O sea que usted como padre enseña a su hijo, hay que honrar, ¿sí? Honrar a las autoridades. Y de ahí tomamos Romanos 13, que es un versículo que habla acerca de las autoridades, sino que generalmente ese versículo se toma para las autoridades como el presidente, gobernador, policía, ejército, pero igual, la autoridad que le ha sido dada a los papás ha sido dada por Dios, es una autoridad dada por Dios. O sea que este versículo también aplica para los padres, y quiero que lo veamos un momento. Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13:1. Dice la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces el consejo es, el hijo debe someterse a qué autoridad, a la de sus padres, ¿cierto? Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Quién dio la autoridad a los padres? Dios mismo. Ahora, este versículo también nos va a enseñar ¿para qué es esa autoridad? Porque a veces se toma la autoridad y usted sabe que las autoridades muchas veces no son perfectas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero dentro de lo que Dios estableció en la autoridad, el propósito sí es perfecto. El propósito de Dios por el cual estableció esa autoridad. Y ya les voy a mostrar. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién estableció la autoridad de los padres? Dios mismo. Siguiente versículo. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. O sea que cuando su hijo actúa en rebeldía y usted se lo permite y usted dice, no quiero pasar por esa laboriosa tarea o esa tarea desagradable de corregir a mis hijos, ¿usted a qué lo está como destinando? ¿A un destino de qué? Dice, acarrea condenación para sí mismo. O sea que el propósito de ser autoridad es colocar unos límites y unas reglas en nuestro hogar. Porque si nosotros no estamos haciendo esto, estamos estableciendo a nuestros hijos a un destino de ¿qué? De condenación, de condenación.
Siguiente versículo, porque los papás, aquí está hablando de magistrados, pero vamos a hablar de la autoridad de los papás, no están para infundir temor al que hace el bien. O sea, si el hijo se porta bien, los papás no deberían estar infundiendo temor, pero sino al quién, al malo, o sea, al hijo rebelde. ¿Al hijo rebelde cuál es? Al hijo al cual se le instruye y después de la instrucción hace contrario a lo que usted le ha dicho. Eso es rebeldía. No se somete a su autoridad a pesar de que usted le dio instrucción. Y está diciendo que está para infundir temor al que está lo malo, haciendo lo malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de tus padres. Porque ese papá es servidor de Dios para tu bien. Estábamos hablando de los hijos, pero también de los padres. ¿Es servidor de Dios para qué? Entonces, una primera característica que yo encuentro, ¿para qué está la autoridad? Es como servicio, ¿sí? Nosotros estamos puestos como padres para autoridad, ¿para qué? Servir a nuestros hijos, servir a nuestros hijos. No somos dictadores ni nada de eso, estamos puestos para servir a nuestros hijos. Y dice, ¿para qué? ¿Servir para qué? Para el bien de ellos, para que sean preparados en la disciplina de Dios, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada. ¿Y cuál sería la espada? Primeramente es la corrección a través de la palabra de Dios, pero también cuando son pequeños lo recomendable es varita, varita, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces también la autoridad está para proteger. Entonces las dos características, la autoridad está puesta para servir y para proteger. Servimos cuidando, ¿cierto? Protegemos a nuestros hijos. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Esto por qué dice por causa de la conciencia? Recuerde que la conciencia es la voz de su espíritu. Y si esta es la voz de la conciencia, quiere decir que a Dios le agrada que los hijos estén sujetos a los padres y se sometan a ellos. Entonces, esta es la segunda lección que vimos, que los hijos deben honrar ¿a qué? Las autoridades, a los padres. Muy bien. Y otro versículo que vimos es Proverbios 22:6, que nos dice, Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino. Instruye es, enséñale al niño en su camino, o sea, desde pequeño. Nosotros como padres somos entrenadores de nuestros hijos. Sí, nosotros somos los que entrenamos a nuestros hijos y estamos viendo en qué debemos entrenarlos. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa es la promesa de Dios. Usted tiene que hacer una parte, pero Dios también va a hacer una parte. Tal vez si usted ve que en algún momento su hijo se aparta de lo que usted le ha estado enseñando, su papel está en confiar en que usted hizo la cosa conforme a Dios le dijo. Hay una parte que usted tiene que hacer y hay otra parte que Dios va a hacer, pero en ocasiones no permitimos que Dios obre a nuestro favor, ¿sí? Y estamos en temor y de pronto se apartaron por un momento, pero estamos tratando de nosotros mismos de que ellos no se sigan apartando del camino. Pero la promesa es que si usted lo instruyó de pequeño, ¿qué va a pasar cuando grande? Él no se va a apartar. Entonces la promesa está ahí, pero usted necesita creer la promesa. Amén. Muy bien. Vamos a nuestra siguiente lección, que se llama, vamos a enseñarle, ¿qué debemos enseñar, no? En lo que estamos viendo, necesitamos enseñar a nuestros hijos a arrepentirse. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a arrepentirse. Y usted sabe que dentro de nuestra relación con Dios, el arrepentimiento es algo, es aún nos hemos aprendido que es un fundamento doctrinal, ¿sí? Está dentro de las primeras 7 doctrinas que colocan fundamento para la iglesia. El arrepentimiento es algo fundamental en nuestra relación con Dios. Así que si es fundamental en nuestra relación con Dios, también es fundamental en nuestra relación con nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan aprender a arrepentirse. ¿Por qué? Porque no somos perfectos y nosotros nos equivocamos. Y allí es donde el arrepentimiento es fundamental en la vida. Entonces, necesitamos el arrepentimiento porque es fundamental y se ve en toda la palabra de Dios. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mente o un cambio de manera de pensar. Es un cambio de mente o de manera de pensar. ¿A qué le suenan eso? A Romanos 12:2, ¿cierto? Dice,
Renovados por medio, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces la Biblia nos está diciendo que para ser transformados a la imagen de Jesús es necesario ¿qué? Renovar nuestra manera de pensar. Usted sabe que con cada parte de su ser usted tiene que hacer una cosa, con su espíritu, con su alma y con su cuerpo. Con su espíritu necesita alimentarlo por medio de la palabra de Dios, tener tiempo en comunión con Dios, pero con su alma usted necesita ¿qué? Renovar sus emociones. ¿Qué dicen? No, la Biblia dice es que usted necesita renovar, cambiar su manera de pensar. ¿Sí? Es lo que dice la palabra de Dios. Porque si pensamos mal, usted puede ser que se la pase orando, usted puede ser que se la pase leyendo las escrituras, pero si no renueva su mente, usted no va a ser conforme a la palabra de Dios. Entonces necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Y el cambio de manera de pensar no es solamente que yo pensaba antes como A y termino pensando como B. No es eso arrepentimiento. Es que yo pensaba como A, pero ahora pienso como Dios piensa. Amén. No es un cambio de pensar a otra persona, es un cambio de pensar que me alinea a la palabra de Dios. Eso es arrepentimiento bíblico, es un arrepentimiento genuino. Amén. Entonces, eso es el arrepentimiento que viene de la manera de Dios. Vamos a ver que eso es un fundamento dentro de las escrituras, y por eso es importante, si es un fundamento para la vida cristiana, es importante enseñarle esto a nuestros hijos. Arrepentimiento. Hechos 11:18. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué? Arrepentimiento para vida. Entonces, una persona que no conoce a Jesús, ¿qué necesita? Arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿por qué? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo ha venido al mundo a convencerlo ¿de qué? De pecado, ¿cierto? Y si no hay arrepentimiento en una persona, ¿cómo está esa persona que no conoce a Jesús? Pues dice: yo estoy bien, no necesito de un Salvador. Entonces, ustedes se acuerdan de la estrategia evangelística de Dicero, y la primera parte de la estrategia es llevar a la persona a una conciencia de que es pecador y que necesita de un Salvador. ¿Sí? Porque el problema de la gente es que siempre su justicia o su justificación está en alguien peor que él. Entonces, por ejemplo, yo me creo justo porque no soy igual que Pablo Escobar, no soy igual que Garavito. Entonces esa es mi justicia, soy mejor que esa persona. Pero ¿sabe que Dios le dijo: su punto de referencia no es alguien peor que usted? Su punto de referencia es Jesús. Y si usted se quiere justificar delante de Dios, usted tiene que tener la misma justicia que Jesús. Amén. Entonces, el arrepentimiento para vida consiste en ¿qué? En darme mi cuenta que yo estoy mal. ¿Sí? Yo necesito reconocer que estoy mal. Entonces, su hijo, cuando está fallando, ¿qué necesita? Reconocer que está mal. Si no reconoce que está mal, no se le puede ayudar y usted no lo puede obligar. Primero él necesita reconocer que ¿qué? Que está mal para poder llevarlo a vida. ¿Vida qué es? Vida en la palabra. Vida en la palabra. El hacer los ajustes conforme a la palabra de Dios produce vida. Otro versículo, 2 Corintios 7, 9 al 10. 2 Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 7, versículos 9 al 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados o entristecidos, sino porque fuiste entristecidos para arrepentimiento. La tristeza que viene de Dios viene ¿para qué? Por eso dice la Biblia: la disciplina que viene de parte de Dios trae, en el momento trae ¿qué? ¿Cierto? Se pone usted triste, alicaído, la embarré, cometí un error, no debía haberlo hecho, pero eso lo lleva ¿a qué? Arrepentimiento. ¿Cambia de su manera de pensar para alejarlo de Dios? No, para acercarlo a Dios. Amén. Pero la tristeza que viene del mundo, dice: porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Versículo 10. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para
salvación. O sea, la disciplina, la que le está diciendo, oiga, está mal, lo que usted está haciendo está incorrecto, ¿qué trae en su momento? Tristeza, ¿cierto? ¿En dónde trae tristeza? ¿En su espíritu? ¿Sí? No. ¿En dónde? En la carne. La carne debe ponerse triste. ¿Sí? La carne, pues la carne quiere hacer algo contrario a la palabra de Dios. La carne nunca quiere hacer conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? En la carne sí hay tristeza, pero su espíritu lo más de bien, porque el espíritu quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces en su carne hay tristeza. Pero esa tristeza es ¿para qué? Para salvación. ¿De dónde? ¿Salvación de qué? De su alma. De que no hay que arrepentirse. Esa tristeza que es para arrepentimiento, no hay que arrepentirse de eso. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sabe que uno la otra vez escuchando a algunos artistas de música y de arte, de obras de arte, ellos toman la tristeza como una motivación para hacer arte? O sea, por eso es que toda esa música, mucha de la música está motivada por la tristeza y obviamente lleva a muerte, ¿sí? Lleva a muerte, lleva a muerte porque la motivación está errada. Así que su fruto, ¿cómo es? Si usted tiene una motivación errada, el fruto también va a ser errado. Y eso lleva a muerte. Y es así, usted necesita arrepentirse, ¿sí? La tristeza del mundo. O sea que siempre, si hay tristeza, ¿es para qué? Para arrepentirse y hacer la palabra de Dios. Pero si hay tristeza para usted decir, no, entonces yo me alejo de la iglesia, yo voy y hago mi vida como quiero, esa es una tristeza que lo lleva ¿a qué? A muerte, lo separa de Dios, lo separa de Dios. Y esa no es una tristeza que le agrada a Dios, no, no le agrada a Dios. Entonces, vemos que arrepentimiento genuino no es solo tristeza. Diga, arrepentimiento genuino no es solo lágrimas. Sí, porque algunos son muy buenos, la embarraron y lloran y botan moco y mejor dicho se botan y los niños hacen qué pataleta, ¿cierto? Llorando y todo esto, pero eso se llama remordimiento. Remordimiento es que me siento mal, que me siento triste, pero no hay cambio. Diga, no hay cambio. Sigo haciendo conforme quiero. Pero la tristeza que viene de Dios para arrepentimiento sí trae cambio en mi vida. Amén. Sí trae cambio en mi vida. Entonces, usted no le coma tanto cuento a su hijo. Ese arrepentimiento debe llevarlo a frutos que se establecen conforme a la palabra de Dios. Amén. El otro tristeza no le agrada a Dios. La otra tristeza se llama, ¿sabe qué? Manipulación. ¿Sí? Están manipulándole, están chillando, están lagrimeando, pero realmente no hay un arrepentimiento genuino. No hay nada. Se sintieron tristes, seguramente en su carne, ¿cierto? Pero igual siguen haciendo la misma cosa. Igualitos, no cambian, siguen haciendo la misma cosa. Eso no sirve y eso no le agrada a Dios. Dios quiere que, bueno, llore, eche lágrima, pero arrepiéntase, ¿sí? Alíñese a la palabra de Dios. El arrepentimiento es el mensaje central del Evangelio. Mire lo que Jesús predicaba, Mateo 4, 16 al 17, por favor. Mateo 4, 16 al 17. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en la región, ¿qué? Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos sea. Ese era un mensaje principal de Jesús. ¿Era un mensaje de qué? De arrepentimiento. Cambien su manera de pensar. Alíñense a la palabra de Dios. Arrepentimiento, otra forma de decirlo es santidad. ¿Qué es? Que yo cambio mi manera de pensar para pensar como Dios piensa. O sea, yo empiezo a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Como Dios ve la situación, yo la veo de la misma manera que Dios la ve. Eso es un arrepentimiento, santidad. Juan el Bautista predicaba arrepentimiento. Los discípulos fueron comisionados a predicar arrepentimiento. Marcos 6:7. Marcos 6:7. Y pasamos luego al 12. Marcos 6:7 y pasamos luego al 12. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. 12. Y saliendo, predicaban que los hombres Jesús predicó arrepentimiento, él envió a los discípulos, a los 12, ¿a qué? A predicar
arrepentimiento. Arrepentimiento. O sea que Dios está diciendo, Él les está recordando, mis pensamientos son mucho más altos que sus pensamientos. Así que, ¿qué necesitan? Arrepentirse, cambiar su manera de pensar y tomar mis pensamientos, y dice, implante la palabra de Dios en su corazón. O sea, su carne no va a querer. Cuando la Biblia me dice implante, hágalo como que, o sea, usted no lo quiere hacer en su carne, pero de malas, hágalo. Empiece a renovar su mente conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos que el arrepentimiento es parte de la gran comisión. Sin arrepentimiento no hay oración de fe válida. Sin arrepentimiento no hay una relación con Dios. Así que la comunión con Dios comienza con el arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es súper importante en nuestra comunión con Dios. Así que también es importante en la comunión suya con su Hijo. Bueno, vamos, quiero que me acompañen, por favor, a Proverbios 13:1. Proverbios 13:1. Se lo voy a leer en otra versión. No, dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. Otra versión dice: el hijo sabio escucha las instrucciones de su padre, pero un burlador es alguien malcriado, alguien insolente, alguien arrogante, alguien que hace falta de respeto. O sea, dice, no escucha la reprensión. Entonces aquí me está mostrando dos niveles con respecto a llevar un hijo a arrepentimiento. El primer nivel dice instrucción, ¿sí? Dice, el hijo sabio escucha ¿qué? La instrucción de su padre. O sea que lo primero que yo debo hacer con mi hijo es instruirlo. La Biblia espera que nosotros como padre instruyamos a nuestros hijos en la palabra de Dios. O sea, uno no puede llegar y corregir a su hijo cuando no le ha dado primero instrucción. Entonces, primero damos ¿qué? Instrucción. Damos la instrucción. Y la instrucción generalmente se hace de una manera hablada, ¿cierto? Se hace de una manera tranquila, se hace de una manera no en gritos. Pero dice, pero el burlador o malcriado no escucha la reprensión. Esto ya es una expresión autoritaria más severa. ¿Se acuerda Jesús cuando entró allá en el templo y había todo eso, montones de cambiadores? Él no se puso a hacer una instrucción, él hizo una reprensión. ¿Qué hizo? Agarró látigo y les fue dando, ¿cierto? Los fue sacando. Entonces, esto ya tiene que ver con algo más severo, ¿sí? Es una desaprobación que se le hace a una persona a causa de su actuación o su comportamiento. Así que usted necesita hacer dos cosas con su hijo: instruirlos, pero también necesita ¿qué? Hacer una reprensión, reprenderlos, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cuándo se llega. Eso es como por niveles, ¿no? Como escalando. ¿Un hijo sabio cuál es? Entonces, escucha la instrucción, atiende, presta atención, presta oído, no pasa por alto el consejo. Entonces está muy atento a las palabras del papá, no las pasa por alto. A veces detalles que uno le dice a los hijos y como que ellos toman lo general, pero no le prestan atención a los detalles. Y aquí es que está hablando de instrucciones, no la instrucción, no, está hablando de instrucciones. O sea que el hijo sabio sigue ¿qué? Las instrucciones del padre. Él presta mucha atención a las instrucciones que da el padre y obedece. Pero un burlador es aquel que hace oídos sordos a las instrucciones. ¿Hace qué? Oídos sordos, no presta atención. Pero no solamente hace oídos sordos a las instrucciones, sino que incluso se niega a escuchar la reprensión que ya se habla en voz más alta. Porque dice, el hijo sabio escucha la instrucción de su padre, pero el burlador no escucha la reprensión. ¿Cómo es realmente la enseñanza de arrepentimiento para sus hijos? Entonces, cuando sus hijos hacen algo mal, cuando desobedecen descaradamente sus instrucciones o actúan irrespetuosamente, necesitan que se les enseñe a arrepentirse, ¿sí? Cuando usted le dio la instrucción clara, usted le preguntó, ¿entendió? ¿Me la repite? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y se lo dijo, y fuera de eso, que ya lo entendió y todo, hizo lo contrario. ¿Hay que necesita? ¿Llevarlo a qué? A arrepentimiento. ¿Que él necesita qué? Arrepentirse. Por ejemplo, si su hijo hizo algo a propósito que usted le dijo que no hiciera, necesita que usted le diga, hijo,
hiciste exactamente lo que te dije que no hicieras. Y eso se llama rebelión. Así que usted no le trate de dar otro nombre a algo que su hijo hizo contrario a la palabra de Dios. Porque a veces nosotros somos como expertos, ¿cierto?, en maquillar a nuestros hijos. Yo sé que su hijo es el más lindo y el más hermoso, porque el mío también lo es. Pero necesitamos llamar las cosas como son y conforme a la palabra de Dios lo dice. Amén. Entonces la Biblia dice que cuando usted le da la instrucción a su hijo y él desobedece conscientemente, sabiendo lo que usted le había dicho, eso se llama ¿qué? Rebelión, rebeldía. Y veíamos el miércoles que rebeldía es igual a ¿qué? ¿Quién estaba pendiente? Brujería e idolatría. Es igual a brujería e idolatría. Eso lo vimos en Primera de Samuel, ¿sí? Es igual a brujería e idolatría. O sea que a Dios no le agrada. Él no le agrada ese comportamiento de su hijo. Usted puede ser que ay tan lindo, cómo lo ama, pero Dios está diciendo no me agrada como tu hijo se está comportando contigo. No me es agradable. Esa no es la manera. Porque está actuando ¿en qué? En rebeldía. Está yendo contra la autoridad. Eso es lo que está pasando. ¿Y qué necesita cuando alguien está en rebeldía? Cuando se salió de esa posición de sometimiento para levantarse en contra de la autoridad que ha sido dada por parte de Dios. ¿Qué necesita? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces tú le debes decir, debes admitir lo que hiciste estuvo mal. Y necesitas pedirle a Dios y a nosotros, tus padres, que te perdonemos. Y toma la decisión de cambiar tu comportamiento. Amén. Estamos viendo el consejo de Dios, ¿cierto? Lo que pasa es que, ¿sabe qué nos pasa? Nosotros como padres nos dejamos influenciar mucho por nuestras emociones y no vemos las cosas de la perspectiva de Dios, como Dios está viendo las cosas. Entonces ya vimos que a Dios no le agrada esa actitud. ¿Esa actitud de qué? De que un hijo se levante contra la autoridad de los padres. Entonces, una buena práctica que usted puede hacer con su hijo es, ¿sabes qué fue lo que hiciste que estuvo mal? ¿Sí? Porque a veces ellos ni enterados. No, ni idea, papi, yo no sé. No, explíquele. ¿Tú sabes qué fue lo que hiciste que estuvo mal? Entonces, esa es la manera que ellos van a entender. ¿Sí? No va a quedar como suelta la cosa. De esa manera usted está ayudando a sus hijos a reconocer y asumir la responsabilidad de sus propias acciones. ¿Qué le está ayudando? A que ellos reconozcan y asuman que tienen una responsabilidad delante de Dios como hijo, ¿cierto? Y ellos necesitan entender que Dios tiene una expectativa, así como Dios tiene una expectativa suya como padre, Él también tiene una expectativa con respecto a sus hijos. Y la expectativa que Dios tiene con respecto a sus hijos es que ellos reconozcan que usted es la autoridad de ellos y asuman la responsabilidad de una acción de la cual los llevó a ¿qué? Desobedecer. Esta práctica es parte del proceso de arrepentimiento que necesitan desarrollar y comprender, ya que permanecerá con ellos durante toda su vida. O sea, si ellos no aprenden esto cuando niño, seguramente en su trabajo no van a durar más de un mes. Esas son personas que no duran en un trabajo, tienen problemas constantemente en la parte social con otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros como padres fallamos en que no le hemos enseñado a nuestros hijos a que ellos necesitan asumir sus acciones, sus responsabilidades, lo que ellos hicieron y pedir perdón. Ya les dije, a veces los niños llorarán para demostrar que lo sienten con la esperanza de evitar la disciplina. Y a veces nosotros como padres cometemos un error, se nos pasa la piedra y bueno, papito, está bien, ¿sí? Pero hay un proceso que hay que seguir. No permita que las lágrimas de sus hijos lo engañen o lo convenzan que no los corrija. Un cambio real en su corazón que produce un cambio de comportamiento es lo que buscamos con el arrepentimiento. ¿Qué buscamos con el arrepentimiento? Un cambio real ¿en dónde? En su corazón. ¿Usted qué es realmente lo que hay en su corazón? ¿Amén? Lo que usted ha meditado, lo que usted está creyendo. Entonces, eso que él está meditando, que él está creyendo, que lo ha llevado a ir en contra de la autoridad de su papá, es lo que él necesita dejar de ¿qué? De hacer. Porque usted puede atacar el síntoma, eso es como... Sí, que a veces uno toma cosas para los síntomas y en realidad hay un problema que está causando esos síntomas. Entonces, usted puede ser que su hijo haya llorado y todo, bueno, papito, listo. Pero el problema fundamental, que hay una rebeldía en su corazón
usted no ha ido a la raíz, usted no ha ido a procurar solucionar esa situación, sino simplemente está trabajando solamente con ¿qué? Con las cosas que está mostrando él. Entonces, como ya dejó de hacerlo, listo papi, yo te perdono, listo, no lo vuelvas a hacer. Pero realmente no hemos hecho un proceso de abordar, de mostrarle lo que está haciendo mal y de hacer una corrección. Sabemos que alguien se ha arrepentido de verdad cuando su comportamiento cambia. O sea que eso tiene ¿qué? Fruto, ¿cierto? Eso tiene un fruto, o sea, eso es igual con Dios, ¿no? Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, y al momento lo está volviendo a hacer. ¿Qué hay? Un remordimiento, sí, sé que la embarré y todo, pero yo vuelvo y hago lo mismo. Ahora, se debe administrar siempre la corrección en amor. ¿Se debe qué? Administrar siempre la corrección en amor. Una vez que su hijo se haya arrepentido, una vez haya admitido lo que ha hecho mal y le haya pedido perdón y haya tomado la decisión, su hijo necesita tomar una decisión ¿de qué? De cambiar su comportamiento. El próximo paso es darle la corrección o disciplina adecuada. Y ese es el problema, que a veces no hacemos ese próximo paso, ¿cierto? Ya pidió perdón, entonces ya quedó solucionada la cosa. No, hay que hacer ¿qué? Una corrección o una disciplina. Siempre, diga siempre, debo corregir y disciplinar a mis hijos. ¿Con amor? Sí, con amor. Pero déles un castigo apropiado por su comportamiento inapropiado. Muchas veces el castigo, la disciplina, puede ser de pronto, el Xbox, el Play, se la pasa jugando. Entonces los fines de semana le da 3 horas de Play. Bueno, papito, su comportamiento no estuvo adecuado. Muy bien, ya te arrepentiste, genial, súper bien, pero vamos a hacer algo, ¿sí? Para que él lo tenga presente. Ese fin de semana, durante 2 fines de semana, no puedes jugar Play. ¿Bien? Entonces usted está dejando claro un mensaje, ¿cierto? Está muy bien el arrepentimiento y el perdón, pero hay consecuencias. Amén. Y eso hace Dios. Eso no solamente lo hacemos nosotros, eso lo hace Dios. Fíjese con David. David llegó y dijo: Padre, perdón, porque el profeta vino y lo confrontó y le dijo: tú mandaste a matar a un hombre, sí, por quedarte con la mujer de ese hombre. Pero sin embargo, listo, yo te perdono, pero sin embargo hay unas consecuencias por causa de tu pecado. Y usted sabe que él sembró en su carne y cosechó en su carne. ¿Y qué pasó? El hijo, ¿sí o no? ¿Se acuerda? Entonces Dios nos perdona, Dios restaura su comunión con nosotros, establecemos una comunión. Pero lo que usted siembra en su carne, en rebeldía, usted lo siembra. Porque el que siembra para la carne, cosecha para la carne. Y la carne me trae muerte, me separa de Dios. Entonces hay perdón disponible, gloria a Dios. Amén. Hay perdón disponible. Pero yo no puedo estar sembrando en mi carne. Yo no puedo estar sembrando en mi carne. Entonces con mi hijo debo hacer lo mismo. Yo necesito enseñarle que cuando él actúa fuera de la instrucción que yo le estoy dando, ¿qué va a haber? Van a haber consecuencias. Van a haber consecuencias. Dios lo mostró a través de su palabra. Yo también necesito enseñarle a mi hijo eso. Claro, papi, yo te perdono, te amo, tenemos comunión, aún te voy a ayudar, yo voy a estar ahí para ayudarte. Pero tú debes entender que van a haber consecuencias, porque hay una instrucción, pero tú estás pasando por alto la instrucción. Amén. Amamos a nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos, pero esa es la manera en que le vamos a ayudar. Porque no queremos, esa corrección en su momento sí le va a doler, pero seguramente que si no hacemos eso, más adelante van a pasar por situaciones peores donde van a llevar consecuencias mucho más graves y terribles. Mucho más graves y terribles. Pero si nosotros hacemos una corrección, le estamos quitando un Play, puede ser que llore, puede ser que patalee, puede ser que eche lágrimas. Eso ya pasa, ya 2 semanas después ya está contento y pasó. Pero si no hacemos esas cosas, ¿qué va a pasar después? Los veo pensativos. Bueno, entonces necesitamos también, dijimos, eliminación de juguete especial, pero también es necesario la vara, ¿sí? La vara de corrección. No lo hacemos de primera, le vamos a dar vara de una vez, no. Pero ya cuando usted ve que la cosa ya lo hizo a propósito y está obstinado en su cosa, ¿qué necesita? Varita. ¿Varita por dónde?
por las nalguitas. Ella tiene el acolchado especial, la manera correcta, no pellizcos, no darle por la espalda, no un puñetazo, no palabras contrarias, porque en lugar de usted entrenar y bendecir, usted está siendo un mensajero de Satanás. Sí, padres a veces mensajeros de Satanás hablando tonterías con respecto a sus hijos, atándolos con cosas contrarias, maldiciéndolos. Eso ya es contrario a la palabra de Dios. Amén. No, no es esa la manera como corregimos. Bendecimos a nuestros hijos, sí hay que darle vara, y lo más complicado es darle vara cuando uno, no darle vara cuando uno tiene la piedra, ¿sí o no? O sea, cuando uno tiene la piedra quiere darle vara, pero no es esa la manera es que tenemos que calmarnos, ¿sí? Tenemos que calmarnos para darle la varita de la corrección, explicarles, yo te voy a dar vara por esto. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. O sea que los niños nacen con carne. Su hijo que es tan lindo nace con ¿qué? Y la carnecita es contraria a la palabra de Dios. Ella es contraria a la palabra de Dios. O sea que la necedad está ligada con el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué alejará? La necedad. Si usted se da cuenta que la desobediencia o falta de respeto de su hijo justifica que use la vara en su trasero, administrelo, pero mientras está ¿qué? Tranquilo y calmado. Tranquilo y calmado. Yo sé que eso nos cuesta como padres, pero debemos entrenarnos en eso. ¿Sí? Debemos trabajar en eso. O sea, yo soy sincero, yo cuando me saca la piedra, yo quiero darle rapidito, pero necesito hacer esta palabra, necesito ser hacedor de esta palabra. Si sus emociones están fuera de control, envía a su hijo a una habitación por unos minutos para que pueda calmarse y recuperar su compostura. Pero ya cuando usted se calma, usted tiene que hacerlo. No es que porque le pasó la piedra, entonces ya no lo hace. No, no señor, porque entonces usted le está diciendo, usted puede hacer lo que quiera y no pasa nada. Ese es el mensaje suyo. Ya yo solamente pido perdón, me echo unas lagrimitas, listo papito, no hay problema. No, hay que hacer ¿qué? Corregir y disciplinar. Ahora, después de la disciplina, dígale a su hijo que usted lo ama y abrácelo. Y si ve pertinente, haga una oración con él. Amén. Haga una oración con él. Estamos para bendecir, estamos entrenando a nuestros hijos. Muchos de nosotros que estamos acá estamos en ese trabajo ahorita, pero la palabra quiere ayudarnos como padres. Amén. Y eso es para cada uno. Usted sabe como padre en qué está fallando. Amén. ¿Qué necesita corregir? Yo ya dando esa enseñanza me doy cuenta en qué cosas estoy fallando. Yo no estoy dando esa enseñanza porque yo ya la haga 100%, porque primero me ministró a mí y yo tengo que hacer muchas cosas de las que no estoy haciendo acá. Pero esto lo que nos está dando es luz y entendimiento en la palabra, porque yo quiero que mis hijos crezcan en ese temor, en esa sabiduría del Señor, no la del mundo, pero sí en la del Señor. Cosas a tener en cuenta al enseñar el arrepentimiento. Cosas a tener en cuenta al enseñar el arrepentimiento. Tú primero debes mostrar arrepentimiento. Amén, porque ¿cómo le vas a exigir a tus hijos arrepentirse cuando tú no te arrepientes? O sea, tú necesitas también pedirle perdón a ellos. ¿Cuántas veces hacemos un prejuicio con nuestros hijos? Porque generalmente de pronto ya habían hecho algo parecido y medio escuchamos algo y pensamos que son ellos y de una vez vamos y los corregimos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos. Lamento mi actitud, no fue la correcta, fue un error, por favor perdónenme, me arrepiento. Si somos impacientes con nuestros hijos y vamos y de una vez los castigamos sin explicarles, por favor chicos, lamento lo que hice por ser impaciente con ustedes, estaba equivocado y Dios es extremadamente paciente con nosotros. Amén. Así que nosotros debemos ser tardos para la ira, porque dice la Biblia que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios, no obra la justicia de Dios. Entonces necesitamos arrepentirnos, sí, porque hablamos cosas contrarias, ¿cierto? Hablamos cosas contrarias de nuestros hijos, pero ¿por qué? Porque estamos airados. Usted se puede airar, pero ¿qué? No peque.
No peque, cállese la boquita. Si usted sabe que lo que va a decir es para ofender al otro, usted sabe, ¿no? No se haga, dice el pastor, no se haga el santurrón. Usted sabe cuando va a decir cosas que van a ofender. Entonces, lo sabemos. Así que cuando sus hijos lo ven a usted humillarse, van a estar dispuestos a reconocer perdón, cuando sus hijos lo ven humillarse ellos van a estar dispuestos a reconocer que también ellos se equivocaron y a arrepentirse. Llame el comportamiento incorrecto como Dios lo llama, pecado. ¿Cómo vamos a hacer? Al comportamiento incorrecto como Dios lo llama, pecado. Sea consistente. Ese es otro problema. Listo, salimos de la enseñanza. Esta semana vamos a estar pendientes de esas cosas. Y pasó el tiempo y ya se nos olvidó la cosa. No, seamos dedicados, consistentes en este trabajo de enseñanza. Amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para él. Y la mejor forma de mostrarles amor a nuestros hijos es hacer el consejo de Dios. Amén. Muy bien. Terminamos esta parte que habla acerca de ¿qué? Enseñar a nuestros hijos acerca de arrepentimiento. Vamos a la segunda parte. ¿Qué debemos enseñar a nuestros hijos? Enseñar a nuestros hijos a trabajar con excelencia. Enséñale a sus hijos ¿a qué? A trabajar con excelencia. Dios es un Dios excelente, amén. Todo lo que Él hace, lo hace de una manera excelente. Y Él nos instruye en Efesios 5:1, dice la palabra: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea que si Dios es un Dios excelente y todo lo que hace lo hace de esa manera, nosotros debemos hacerlo, imitarlo y hacerlo de la misma manera. Aún la Biblia dice que Dios, Él no ha descansado, ¿cierto? Que Él ha estado trabajando. Eclesiastés 9:10. Eclesiastés 9:10. Dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Dice: lo que sea que tu mano encuentre para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y Colosenses 3:23, esa instrucción que está diciendo acá en Eclesiastés, Salomón, Colosenses también me lo recuerda. Dice: y todo lo que hagan, hágalo ¿de qué? De corazón, como para el Señor y no para los hombres. El trabajo es algo inseparable en la vida, ¿cierto? El trabajo no es parte de la maldición. Algunos piensan es que Dios dio el trabajo como parte de que Adán y Eva cayeron en pecado, pero aún Dios ya le había dado trabajo a Adán, que era ¿qué? Cuidar el huerto, ¿cierto? Cultivarlo. Entonces el trabajo no es parte de la maldición. La maldición sí que decía con respecto al trabajo, que te va a ser duro, ¿sí? Que el trabajo que vas a hacer va a ser duro para ti. Pero Gálatas 3:13, ¿qué dice? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces nosotros ya no estamos en maldición. Así que el trabajo para usted y para sus hijos no es algo que vaya a ser como sufrido, o que vaya a ser que usted trabaja y no produce la tierra como debe producir, ¿sí? Sino que el trabajo para nosotros hay plenitud, hay gozo, hay satisfacción, hay propósito. Amén. Es una bendición el trabajo. O si usted no lo cree, pregúntele a alguien que está sin trabajo, que alguien que se levanta día a día a pasar hojas de vida. El trabajo es una bendición. Amén. Y es parte inseparable de la vida. Cualquier cosa que valga la pena requiere esfuerzo y trabajo duro. Amén. ¿Y el trabajo vale la pena? Así que requiere ¿qué? Esfuerzo y trabajo duro. Necesitamos ser diligentes en nuestro trabajo, no perezosos. De hecho, el trabajo es tan importante que la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10: porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Sí? Si usted quiere estar sentadito con los brazos recogidos, pues ¿qué debe hacer? Ayuno, declárese en ayuno. Estoy en ayuno.
Amén. Muy bien. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos a trabajar desde pequeños. Hablamos, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño desde pequeño, y desde pequeño les enseñamos a trabajar. Proverbios 22:6. Yo quiero mostrarles un gráfico. ¿Lo tienen ahí? ¿El gráfico? Por favor, Hay una tabla, esa ustedes la encuentran, ustedes colocan en Google tareas domésticas por grupo de edad o por edad del niño. Eso es sencillo. Aquí me dice, yo lo encontré en Google simplemente haciendo lo que les dije. F11, por favor, F11. Me dice que actividades según rango de edad, ¿sí? Entonces la primera es, ¿quiénes tienen aquí niños de 2 a 3 años? 1, 2, 3, 4, muy bien. ¿Qué deben estar haciendo estos nenes? Ordenando juguetes. Si tienen maticas, les pueden ayudar a que las rieguen, a recoger la ropa, ¿sí? Ya obviamente cuando usted la ha bajado del tendedero, tirar las cosas a la basura. Si ellos ven basura dentro de la casa, vayan a la caneca, a ir comiendo solo, ¿cierto? Y ordenar sus cuentos. Si usted le compra cuentos, que ellos lo vayan ordenando. Esa es una manera en que le estamos enseñando a trabajar, que hay una responsabilidad dentro de la casa y le estamos dando oficio conforme a su edad. Otra edad, de 4 a 5, ¿quiénes tienen? Yo tengo, también acá, solamente los dos, listo. ¿Qué tenemos que hacer, Oscar? Enseñarles a ordenar juguetes, a que ayuden a poner los utensilios en la mesa, obviamente pues platos que sean para los que ellos usan, vestirse solo, ¿sí? Como decirle la marquilla va por detrás, cómo va la horma del zapato, bañarse solo, ordenar su habitación, pues sabemos que no van a atender perfectamente la cama, pero ahí van aprendiendo, lavar los platos. Muy bien, de 6 a 7. 1. Muy bien, ordenar juguetes. Bueno, todos tienen que ordenar juguetes. Poner y quitar la mesa, tender la cama, barrer, trapear, aspirar casi no, pues aspirar de pronto el carro, ordenar su escritorio y alistar su morral del colegio. 8 años, ya más, muy bien. Todo ordenar juguetes, preparar desayuno, lavar loza, cuidar mascotas si tienen, barrer, trapear, bañarse solo. 9 a 11. Bien. O también preparen comida, ordenen su habitación, pasear mascota, elegir y preparar su propia ropa, cuidar a su hermano menor. Mayores de 12. Eso. Ya ordenar juguetes no creo, de pronto el Play, el Xbox. Tender la ropa ya alcanza, ya tienen estatura, sacar la basura, planchar ropa, pero pues esté muy pendiente, ¿no? Y hacer compras. Entonces, ¿hay trabajo que hacer con nuestros hijos? Somos entrenadores. O sea, el deseo de Dios que nosotros como padres somos, ¿qué? Usted diga, yo soy un entrenador. Amén. Esa es la responsabilidad de nosotros. Pero ¿entrenamos conforme a nuestro propio deseo? No. Entrenamos conforme al deseo de Dios. Es la manera como le vamos a estar enseñando a los hijos lo que es trabajar. Y tareas como estas son geniales para que los niños aprendan cómo seguir instrucciones y desarrollar disciplina. O sea que a medida que ellos lo van haciendo, usted también debe pedirle excelencia en su trabajo. Amén. En la manera como ellos ordenan. Al principio pues van a dejar un poco con arrugas la cama, pero lo van haciendo y usted ya le va exigiendo un poquito más. La idea es que ellos hagan las cosas como le gustaría que se las hicieran a ellos. Amén. O sea, no sé, pero a mí, por ejemplo, cuando yo entrego un trabajo, a mí me gusta que antes de entregarlo, que ver el trabajo y que yo lo vea y que a mí me agrade, ¿sí? O sea, que yo diga, a mí me agrada y me gustaría que si yo mando a hacer esto, me lo entregaran como yo lo estoy entregando, ¿sí? De esa manera es que me gusta. Entonces, de esa misma manera debemos enseñarle a nuestros hijos. Yo, por ejemplo, Gianni le dije, bueno, necesito que empiece a hacer algunos diseños porque necesito que aprenda a Photoshop, que es un programa de edición gráfica. Y la primera pregunta que le dije, papá, ya terminé. La primera pregunta que le dije, ¿te gusta a ti? No lo había visto yo, pero le dije, ¿te gusta a ti? Sí, sí me gusta. Ah, bueno, vamos a ver.
Entonces, lo primero que debemos hacer es que lo que hagamos sea realmente que lo hacemos con pulcritud, con excelencia, lo mejor que se pueda hacer. Amén. Sí, seguramente habrá que hacer algunas correcciones, pero tengamos en cuenta estas cosas. Tips importantes. Dele responsabilidades desde la edad en que se encuentre su hijo. ¿Desde qué edad ya podemos darle responsabilidad? Desde los 2 años. Primero, como usted es un entrenador, amén, muéstrele cómo se hace. Primero le muestra cómo se hace, luego lo hacen juntos. Después de algunas veces haciéndolo juntos, deje que lo haga solo. Bien, a veces los chinos son repilos y de una vez la agarran, pero ese generalmente es el proceso estándar. Póngale un tiempo límite para que realice la tarea asignada. Dele un tiempo, porque ellos a veces, por ejemplo, yo le digo a Nathan, bueno, va a almorzar solito y él se puede gastar 3 horas almorzando. Entonces hay que ponerle ¿qué? Tiempos. Anímelo con su actitud. Está bien enseñarle a los hijos a ser vencedores, a que lo que hagan, o sea, siempre, por ejemplo, si es una competencia, van a ganar, no van con una actitud, ay, quizás, no, de pronto ganemos, no, van a ganar. Pero también ellos tienen que aprender a manejar la frustración. Usted sabe que en un partido no siempre se gana, ¿sí o no? No siempre ganamos, pero es fundamental que como padres enseñemos a nuestros hijos a manejar la frustración. ¿Y cuál sería la frustración cuando no se gana el partido? Perdimos, se ponen tristes. Bueno, papito, sacúdase, listo, perdió, pero ¿qué hay que hacer? Hay que hacer algunas correcciones, miremos en qué debemos mejorar, qué es lo que hay que trabajar, pero no nos podemos quedar, no, yo no sirvo, eso, no puedo con esto, no soy capaz. Si usted se pone a darle lástima y ay sí, pobrecito, no, se quedó usted también en la frustración ahí los dos, mejor dicho, pónganse a llorar los dos, nada, papito, hágale, ya, vamos para adelante, ¿sí? Sí está bueno la actitud de campeón, de que todo lo puede, pero si hay un fracaso, hay que ¿qué? Levantarse, animarlo, enséñelo a controlar sus emociones. Pero ¿cómo se hace? Primero usted aprenda a controlar las suyas. Inteligencia emocional. Enséñele que las acciones tienen consecuencias. Entonces, si él se pone muy enojado y empieza a hacer pataleta y a botar, digamos que es el partido de fútbol y tiró los guayos y empezó a hacer pataleta, cuando se le pase, enséñele a razonar, dígale de qué le sirve enojarse. Siempre hay un mejor modo de reaccionar. ¿Listo? Siempre hay un mejor modo de reaccionar. Es mejor no ser impulsivo y no reaccionar por todo. Hable acerca de su hijo, declárele eso que dice allá en Timoteo: Dios no te dio espíritu de temor, sino de poder, amor y ¿qué? Dominio propio. Eso es una mente sana, una mente que piensa correctamente. Sea paciente, no espere que su hijo aprenda a controlarse de la noche a la mañana. ¿Eso lleva ¿qué? Tiempo. ¿Usted cuánto lleva y todavía hace berrinches? 30 años, dice el hermano. Una cosa importante, permítele que rinda cuentas. ¿Sí? O sea que usted le da una instrucción, haga eso, y le dice: papá, yo ya terminé. Pues vaya y revise lo que él hizo. ¿Sí? Tome ese tiempo, que así como él tuvo tiempo para hacer la instrucción, usted tiene que tomar un tiempo para ¿qué? Ir y revisar, porque a veces, listo papito, ya, pero no tomamos el tiempo para revisar el resultado final. Y por último, dele palabras de afirmación al terminar su trabajo. ¿Qué debemos decirle? Buen trabajo, lo hiciste muy bien, te esforzaste. Puede ser que al principio a usted le parezca, no, todavía le falta, pero igual dele palabras de afirmación. ¿Por qué? Porque se esforzó. Amén. Y usted necesita ¿qué? Paciencia. Véalo de la manera que Dios lo ve. Esta es la manera que usted le va a enseñar a sus hijos acerca de responsabilidad. A empezar y terminar, a que tenga buena actitud. Otra cosa importante, buena ética de trabajo. Desarrolla la diligencia. Una buena ética de trabajo desarrolla diligencia. ¿Qué es diligencia?
Diligencia es poner mucho interés, esmero, eficacia, rapidez en la realización de un trabajo. ¿Qué es diligencia? Es poner mucho interés, esmero, rapidez, eficacia en la realización de un trabajo o de una tarea. Los diligentes son los que trabajan. Los perezosos ambicionan y nada consiguen. Los diligentes son los que trabajan. El perezoso, ¿qué? Quiero esto, me gustaría aquello, pero no pasa del deseo a la acción. Entonces nosotros como padres necesitamos inculcar en nuestros hijos diligencia. O sea que ética en el trabajo es ¿qué? Que nuestros hijos sean ¿qué? Diligentes, diligentes, diligentes. Proverbios 14:23 en la versión del mensaje dice: el trabajo duro siempre trae recompensas. La mera conversación no pone pan sobre la mesa. Me gustó, ¿no? El trabajo duro siempre trae recompensa. La mera conversación no pone pan sobre la mesa. Proverbios 14:23, versión del mensaje. Esa es en inglés, pero igual la puede traducir en Google. Entonces, ¿qué debemos enseñarle a nosotros como padres a nuestros hijos? A que se esfuercen por conseguir cosas. Por eso es que estaba hablando al principio del manejo de la frustración. ¿Sí? Tal vez las cosas no les salieron al principio, tal vez están aprendiendo un arte, tal vez están aprendiendo cierta cosa que requiere esfuerzo y al principio no les sale, pero ¿qué requieren? Diligencia, ¿cierto? Requieren ser constantes en eso, esforzarse. ¿Y qué va a pasar cuando esa constancia, cuando esa diligencia, usted ve una gota pequeña cayendo sobre una roca? ¿Qué puede hacer? Puede ir ¿cómo se le llama? Haciendo hueco en la roca, ¿cierto? Pues esa misma constancia que su hijo pueda tener con respecto a esforzarse para conseguir alguna cosa, eso lo lleva al éxito. Ojo, si no entrenas a tu hijo para que trabaje, lo estás entrenando para que falle. Entre más experiencias pongas a tu hijo para que se entrene, mejor preparado va a estar. Entre más experiencias pongas a tu hijo para que se entrene, mejor preparado estará. ¿Ven? Pero hay que enseñarle que lo que empieza, termina. Debes proveerle oportunidades, dele herramientas para que su hijo se entrene. Y su hogar, su casa está llena de esas oportunidades. Amén, papás. A veces nosotros como papás queremos hacerle todo a nuestros hijos, pero realmente esas son oportunidades para que sus hijos sean entrenados. De pronto a uno como padre al principio le molesta porque como no lo hacen de una vez bien, como uno quiere, entonces no, mejor yo lo hago. Pero realmente ¿qué está haciendo? Quitándole oportunidad para que ellos sean entrenados en eso que necesitan en el momento de crecer. Muestra tu ejemplo de trabajo en equipo, porque ellos verán y seguirán tu ejemplo, sabrán qué tendrán que hacer. Nosotros como padres tenemos que dar ejemplo. Otra cosa importante, sea agradecido con su trabajo. Si usted se la pasa hablando mal de su trabajo, y es que el jefe, y es que ese trabajo es una carga, y está todo el tiempo criticando y todo el tiempo hablando mal, ¿cuál es el mensaje que usted le está dando a sus hijos? El trabajo es una carga pesada. ¿Yo para qué trabajo? Si yo veo a mi papá que es infeliz, a mi mamá que es infeliz con ese trabajo. O sea, ¿qué expectativa tengo yo de trabajar? ¿Sí o no? O sea, que necesitamos ser ¿qué? Agradecidos. Si usted no es empleado, pero tiene su propio negocio, igual enseña a sus hijos a agradecer por ese negocio, a bendecirlo con sus palabras, a declarar que su negocio prospera. Amén. O sea que si usted es dueño de un negocio, tampoco debería hablar mal de su negocio. Amén. Debería bendecirlo y que sus hijos también aprendan a bendecir ese negocio. Bueno, muy bien. Después les doy la tercera. Ahí todavía queda otra, que es acerca de
cuidar las cosas materiales y ser agradecidos, pero por hoy está bien así. Pónganse de pie.